El Range Rover azul oscuro del príncipe. Guillermo entró en el patio de las caballerizas de Althorp House en una fría mañana. El cielo nublado de marzo proyectaba una densa luz gris sobre la vasta finca ancestral de la familia Spencer. Salió del asiento del conductor solo, sin ningún portavoz del palacio ni asistente de prensa. Sus guardaespaldas se mantuvieron a una distancia respetuosa para darle total privacidad. Su tío, el conde Charles Spencer, ya lo esperaba en el tranquilo corredor de piedra. El saludo entre tío y sobrino fue notablemente silencioso y carente de formalidades. Ambos comprendían que lo que estaba a punto de suceder en la casa era irreversible. Earl Spencer alzó una pequeña llave de latón deslustrada, sujeta a una cinta roja descolorida. Le indicó a William que lo siguiera por la empinada escalera de piedra hasta el sótano. Pasaron junto a filas de retratos familiares guardados y cajas con la antigua platería familiar. Finalmente, llegaron a una bóveda silenciosa y climatizada al fondo del sótano. Sobre una mesa de acero lisa en el centro de la habitación había un maletín de cuero. Las iniciales DS, grabadas en oro, estaban estampadas cerca del asa, aunque la inscripción estaba casi borrada. Earl Spencer explicó que un abogado de alto rango había descubierto el maletín 3 días antes. El expediente legal había permanecido intacto desde el turbulento otoño de septiembre de 1997. William tomó la llave de latón de su tío y la introdujo con cuidado en la cerradura. Giró la llave lentamente hasta que el viejo mecanismo se abrió con un chasquido metálico. Levantó la pesada tapa de cuero y miró con expectación dentro del estuche. Dentro había una pequeña pila de fotografías personales y un viejo diario encuadernado en cuero. También había un sobre grueso de pergamino sellado con un sello de cera azul. La cera azul llevaba la inconfundible marca del anillo de sello personal de la princesa Diana. En el anverso del sobre figuraba su nombre escrito con la letra cursiva y nítida de su madre. William sostuvo el grueso papel vitela entre sus manos durante un largo instante. Se percató de un segundo sello de una empresa de mensajería londinense en el reverso. El sello de tinta descolorida estaba fechado el viernes 15 de agosto de 1997. Hizo una señal a su guardaespaldas para que fotografiara inmediatamente el número de seguimiento del paquete. El guardaespaldas registró la entrada en el archivo seguro del Palacio de Kensington desde su dispositivo. Comparó el código de seguimiento con los registros de viajes de 30 años atrás. Los registros antiguos confirmaron que el chofer personal de Diana había realizado un viaje discreto a Althorp. Llevaba consigo una bolsa administrativa segura desde Londres esa misma tarde de viernes. La cadena de custodia del sobresellado permaneció intacta durante décadas. El documento confidencial no había sido copiado, movido ni abierto desde aquel día. Earl Spencer salió de la habitación cerrando tras de sí la pesada puerta de la bóveda. William se sentó solo en una sencilla silla de madera bajo una bombilla desnuda. Sostenía el grueso papel vitela entre sus manos con una profunda solemnidad. William usó la hoja de su navaja para cortar con cuidado la cera azul. Trabajó lentamente a lo largo del borde del sello para no dañar el papel.
Sacó 3 páginas de texto escrito con letra pequeña del sobre de pergamino. La tinta era de un azul marino intenso, un tono que Diana reservaba para sus cartas privadas. Escribía con pluma estilográfica para que nadie pudiera confundir su letra. Leyó con asombro la fecha manuscrita en la parte superior de la primera página. Era el 14 de agosto de 1997, apenas 17 días antes de su trágica muerte. Lo que encontró no era en absoluto una emotiva carta de despedida a su hijo mayor. No había expresiones de amor ni despedidas maternales en el texto. Lo que Diana había escrito parecía más bien un memorándum legal sumamente preciso y formal. La fría y analítica claridad de sus palabras impactó mucho más que cualquier despedida emotiva. Escribió con absoluta calma decidida a construir un muro alrededor de sus hijos pequeños. William leyó la primera página lentamente asimilando cada frase de la escritura de su madre. Sus ojos recorrieron la segunda página hasta detenerse en una sección fuertemente subrayada. Había presionado la pluma estilográfica con tanta fuerza que la tinta casi traspasó el papel. Estableció una serie precisa de condiciones vinculantes con respecto a la futura esposa de su exmarido. En el segundo párrafo del documento legal, nombró directamente a Camilla Parker Bowles. Bajo ninguna circunstancia debía usar la tiara Spencer ni asociarse públicamente con ella. Se le prohibió usar cualquier título ceremonial perteneciente al linaje de la familia Spencer. Estas estrictas restricciones escritas se redactaron para evitar cualquier interpretación errónea por parte de los cortesanos. William estaba sentado en la bóveda con las 3 páginas de pergamino sobre su regazo. Metió los dedos profundamente en el sobre para ver si quedaba algo. Su mano encontró un pequeño objeto sólido escondido en el fondo del forro. Le dio la vuelta al sobre y lo sacudió suavemente hasta que se desprendió. Un diminuto dije de oro con forma de mazo de polo cayó en la palma de su mano. Reconoció de inmediato el pequeño dije de oro de su infancia en el Palacio de Kensington. Formaba parte de una pulsera de dijes que Diana usaba constantemente durante esos primeros años. Recordó cómo brillaba con la luz cuando ella se inclinaba sobre la mesa de la habitación del bebé. Incluyó ese objeto personal para que sirviera como una firma inconfundible para su hijo. Ningún empleado del palacio ni ningún archivero descontento habría podido replicar ese singular dije de oro. Volvió a colocar cuidadosamente el amuleto de oro dentro del sobre. Dobló las 3 páginas contra su pecho, dándose cuenta del poder de su descubrimiento. Diana había escrito este documento con absoluta claridad sin ira. Alguien había estado protegiendo este estuche de cuero desde la distancia durante 30 años. Habían esperado con increíble paciencia el momento perfecto para abrir la caja fuerte. Para comprender por qué Diana escribió este documento, debemos remontarnos a 1996. El acuerdo oficial de divorcio debía cerrar el capítulo entre Diana y el palacio. Sin embargo, el marco legal dejó un vacío enorme que ella reconoció casi de inmediato. Ciertos objetos de su colección, como la tiara Spencer, no fueron regalos directos. La corona los clasificó como préstamos para su uso personal de por vida. Tras su muerte, la propiedad revertiría automáticamente a un fideicomiso privado de la familia Spencer.
Este acuerdo dependía por completo de la buena voluntad de quien controlara la administración del palacio en adelante. Diana, tras 15 años de experiencia, simplemente no confiaba en esa buena voluntad administrativa. Vio cómo las promesas se desvanecían y cómo la maquinaria del palacio absorbía asuntos que escapaban a su control. Sabía que una cláusula de divorcio no sobreviviría a un nuevo consorte con respaldo institucional. En agosto de 1997 llamó a su abogado personal a Althorp. Decidió redactar el memorándum legal formal sobre la propiedad privada de la familia Spencer. Este terreno quedaba completamente fuera de la jurisdicción de los archivos reales del Palacio de Windsor. Un documento ejecutado allí bajo la ley de sucesiones civiles no podía ser suprimido por los cortesanos. Dirigió el sobre a William porque solo él tendría la potestad. Sabía que su hijo con el tiempo tendría la autoridad institucional para hacer cumplir sus deseos. Regresó a Londres en coche con las 3 páginas de pergamino dentro del abrigo. No avisó a su equipo de comunicación ni informó a su secretario privado de inmediato. Fue directamente al Palacio de Kensington e hizo una única llamada telefónica de suma urgencia. Convocó a un abogado de alto rango que administraba el fideicomiso privado de Diana desde su muerte. El abogado llegó en 45 minutos portando un maletín seguro para la reunión. William extendió las 3 páginas manuscritas sobre su gran escritorio de caoba. El abogado se puso las gafas de lectura y examinó el documento en completo silencio. Señaló directamente el último párrafo que contenía las firmas de los testigos en la página 3. Confirmó que el documento era plenamente vinculante según la ley inglesa de fideicomisos civiles. Si Guillermo decidiera hacerla cumplir el uso que Camilla hiciera de ciertos bienes, sería ilegal. El palacio no tenía autoridad constitucional alguna para anular un documento de fideicomiso civil. Guillermo agradeció a su abogado y le pidió que preparara una sola fotocopia. Quería que la sección específica que contenía las restricciones subrayadas de su madre se copiara claramente. Adjuntó una breve nota formal en papel con membrete del Palacio de Kensington sin ninguna exigencia. La única página fue enviada a Clarence House por un mensajero privado del palacio. La reina Camila estaba sentada en su habitación repasando notas para una próxima entrevista. Su secretario privado subió el sobre color crema y se lo entregó. Con un abrecartas plateado deslizó con cuidado el grueso papel. Sus ojos recorrieron el texto fotocopiado hasta llegar a los trazos en negrita. Reconoció la letra de Diana y sintió que sus manos caían sobre su regazo al instante. Permaneció completamente inmóvil durante un momento, que su personal describió como inquietantemente largo. Luego se levantó, se dirigió a su escritorio y descolgó el teléfono. Le pidió a su jefe de gabinete que contactara inmediatamente con la cadena de televisión. Les ordenó cancelar la entrevista nacional programada para la mañana. La razón que se dio a los medios fue un conflicto de programación repentino e inesperado. En el estudio de televisión en el centro de Londres, los productores ejecutivos recibieron la noticia. Las cámaras ya estaban listas y el tiempo de emisión libre. Una cancelación con menos de 24 horas de antelación por parte de la reina es algo inusual.
Todos los periodistas veteranos presentes en el edificio sabían que algo andaba fundamentalmente mal esa noche. Los periodistas comenzaron de inmediato a contactar a sus allegados en la oficina del Lord Chambelán para obtener información. El equipo legal de Camilla dedicó el resto de la noche a buscar algún fallo. Redactaron un alegato preliminar con serena confianza para proteger a la reina consort. Sostuvieron que el documento enviado por Guillermo era simplemente una fotocopia de una carta. Hasta que no se presentaran y autenticaran las páginas originales, carecía de validez. Prepararon una declaración provisional para clasificar el memorándum como un borrador no verificado. Era una postura defensiva razonable, pero solo duró hasta la medianoche. William había previsto esta maniobra legal y preparó su contraestrategia con semanas de antelación. A las 10 de la noche, un coche privado cruzó los controles de seguridad del Palacio de Buckingham. Una pasajera especializada llegó portando un maletín de cuero grande y pesado para escanear documentos. Su nombre era la doctora Elizabeth Vance, una analista de escritura jubilada de gran prestigio. Había trabajado durante 3 décadas con Scotland Yard en casos forenses complejos. No tenía lealtad institucional a ninguna de las casas reales rivales. Su equipo zumbaba sobre la mesa de caoba del estudio de William a medianoche. Pasó 2 horas trabajando bajo luz ultravioleta para analizar las microranuras. William permanecía detrás de ella observando en absoluto silencio la pantalla de alta resolución. La doctora Vance amplió con detenimiento el último párrafo de la 3ª página. Explicó que la intensidad de la tinta correspondía a la de una pluma de mediados de los 90. El papel vitela tenía una marca de agua de un fabricante que cerró en 1999. Esto demostraba que el papel no podía ser de reciente adquisición. Las firmas de los testigos presentaban una profundidad de tinta y una microvariación idénticas a las del texto. No se trataba de un borrador moderno ni de una fotocopia falsificada. Era un documento legal completamente ejecutado y autenticado hasta la última fibra del papel. El doctor Vance colocó una pequeña bolsa translúcida para pruebas sobre el escritorio junto a ellos. Dentro estaba el amuleto de oro con forma de mazo de polo que William había sacado del sobre. El patrón de oxidación en la superficie de oro era consistente con 30 años. El deslustre gradual era uniforme e imposible de replicar artificialmente en un laboratorio. El amuleto había permanecido dentro del sobre desde el día en que se selló. La doctora Vance firmó su informe forense formal y se marchó antes de la 1 de la madrugada. Una alerta llegó a la tableta personal de Camilla a través del sistema de mensajería interna segura. La autenticación forense del documento legal de Diana había concluido por completo. La principal línea de defensa de sus abogados se había derrumbado antes del amanecer. Pero los asesores de William aún no podían explicar cómo había sobrevivido la caja. El estuche de cuero para escribir no había sido simplemente olvidado en un armario del sótano. Alguien había estado protegiendo activamente el documento en secreto durante casi 3 décadas. El comedor del hotel en Belgravia estaba completamente vacío el sábado por la mañana. Una sola figura permanecía sentada en silencio junto a la ventana,
sosteniendo una taza de té de porcelana. Vestía un sencillo abrigo de lana oscura y un clásico collar de perlas. No se levantó cuando el príncipe Guillermo entró en la silenciosa sala. Simplemente señaló la silla vacía y empujó una pequeña caja hacia ella. William se sentó y abrió el pequeño joyero de terciopelo que había sobre la mesa. Dentro había un dije de oro con forma de mazo de polo idéntico en todos los detalles. Coincidía con el dije que la doctora Vance había guardado en su bolsa de pruebas anteriormente. Lady Sarah McCorquodale, la hermana mayor de Diana, miró a su sobrino y habló. Ella era la albacea del testamento original de Diana de 1996. Confesó haber guardado el estuche de escritura en el armario. Conservó la llave maestra en su cajafuerte personal durante 28 años. El abogado de la herencia no se topó con la caja durante la limpieza. La encontró porque ella lo llamó 3 días antes de la visita de William. Le indicó con precisión dónde buscar para encontrar el estuche de escritura oculto. Explicó la cronología de sus acciones con calma y precisión. Tras el trágico fallecimiento de Diana, los abogados del palacio llegaron al Palacio de Kensington para realizar una inspección exhaustiva. Querían llevar a cabo un inventario completo de sus documentos personales. Lady Sarah y Charles Spencer interceptaron discretamente varias cajas de correspondencia confidencial. Querían proteger el material para que no quedara enterrado en los archivos reales. Conservaba el estuche de cuero para escribir porque Diana se lo había pedido personalmente. Su hermana le había dado una sola instrucción: esperar el momento oportuno. Lady Sarah observaba desde la distancia cómo transcurrían lentamente los años de tranquilidad. No intervino durante los turbulentos primeros años cuando las emociones estaban a flor de piel. Esperó hasta que William tuvo la edad suficiente para establecer los límites legales. El detonante de su acción surgió cuando la oficina de Camilla inició una expansión. Intentaron revisar los términos de los préstamos de la herencia familiar Spencer. También intentaron auditar los límites financieros del ducado de Cornualles. En cuanto Sarah comprendió esta ambición, descolgó el teléfono de inmediato. La guerra silenciosa ya no se limitaba a joyas o cartas antiguas. Guillermo llegó al castillo de Windsor exactamente a la 1 en punto del sábado. El salón del soberano estaba iluminado por la luz fría y clara de principios de primavera. El rey Carlos estaba sentado en un sillón de respaldo alto, cerca de la chimenea de mármol. La reina Camila permanecía junto al escritorio, con su jefe de gabinete cerca. Sentado a la mesa de centro se encontraba el jefe de la tesorería privada. Hoy William no se sentó en el salón principal. Caminó hasta el centro, abrió su maletín y colocó el documento. Las 3 páginas originales de pergamino del memorándum de Diana estaban extendidas sobre la mesa. Junto a ellas colocó los 2 colgantes de oro con forma de mazo de polo. Miró a su padre y expuso la situación legal con total claridad. El documento fue verificado forensemente por el antiguo analista senior de Scotland Yard. La tinta, el papel y las firmas de los testigos fueron autenticados sin posibilidad de impugnación legal. Los fideicomisarios de Spencer estaban preparados para presentar una orden judicial pública antes del anochecer.
El responsable de la tesorería privada tomó las páginas de pergamino con manos temblorosas. Leyó la cláusula final de la tercera hoja y asintió lentamente. Confirmó que el documento se regía enteramente por el derecho sucesorio civil. El palacio no tenía ninguna prerrogativa real para suprimirlo o reclasificarlo. Los fideicomisarios de la familia Spencer no necesitaban ni la aprobación del Parlamento ni el consentimiento del rey. Los argumentos financieros y las maniobras técnicas de Camilla se desvanecieron en el profundo silencio. Simplemente no quedaba nada que su equipo legal pudiera presentar. Guillermo expuso sus dos condiciones innegociables al rey. La oficina de Camila firmaría una declaración renunciando a la supervisión del ducado. Las reliquias de los Spencer que se encontraban en las bóvedas serían devueltas a Althorp. No habría prórroga ni negociación alguna sobre ninguna de estas condiciones. Carlos contempló los amuletos de oro sobre la mesa durante un largo rato. No defendió a su esposa, ni cuestionó el documento verificado. Recurrió a la bolsa privada y ordenó que se redactaran las órdenes ejecutivas. Luego le dijo a Camilla que su oficina se había extralimitado. Afirmó que ahora se restablecerían los límites tradicionales del hogar. Camilla tomó una pluma estilográfica de plata, se acercó y firmó. Salió por la puerta lateral privada sin decir palabra. Su jefe de gabinete la siguió dejando el salón en completo silencio. En toda la ciudad la prensa ya había empezado a percatarse de la emergencia. El estudio de televisión estaba preparado para la entrevista exclusiva con la reina consorte. Cuando se anunció la cancelación, el productor ejecutivo quedó atónito. Exigió una explicación directa y honesta al responsable de prensa. El representante de Clarence House solo pudo excusarse alegando problemas de agenda. Nadie en aquel edificio de prensa creyó la declaración oficial del palacio. Un miembro de la realeza de alto rango no cancela una transmisión nacional tan repentinamente y sin motivo alguno. Aquello significaba que algo grave había ocurrido tras las recónditas puertas del palacio. El equipo técnico comenzó a desmontar discretamente el costoso televisor. Al mediodía, fragmentos de la noticia llegaron simultáneamente a 3 importantes periódicos nacionales. La información se filtró a través de la red de empleados y chóferes del palacio. La entrevista cancelada fue el primer indicio visible de la grave crisis. Una vez que los periodistas comenzaron a desentrañarla, la historia tomó forma. El nombre de Diana apareció en los noticieros a primera hora de la tarde. Una hora después, los comentaristas de la realeza utilizaron la palabra carta. Por la noche la frase documento oculto circulaba rápidamente en las redes sociales. El palacio emitió un comunicado breve de 4 frases para gestionar las relaciones públicas. En él se confirmaba que ciertos asuntos familiares privados se estaban manejando internamente. La vaga declaración no satisfizo a nadie, ni en los medios ni en el público. Los corresponsales experimentados sabían que la frase «asuntos privados» significaba que se había producido una crisis importante. Una familia que no tiene nada que ocultar no recurre a un lenguaje tan defensivo. Los historiadores de la realeza que aparecieron en televisión señalaron un precedente muy significativo. Ningún documento legal privado de Diana se había activado antes.
El precedente de un memorándum con validez legal no tenía parangón. La opinión pública se dividió casi de inmediato tanto por motivos emocionales como históricos. Un sector veía a Guillermo como un hijo leal que protegía el legado de su madre. El otro cuestionaba si recurrir a la antigua carta servía a su dignidad. Ninguno de los dos bandos estaba completamente equivocado y el palacio guardó absoluto silencio. 3 días después, Camilla apareció en público en una fiesta en un jardín. El evento tuvo lugar en la Real Sociedad de Horticultura de Chelsea. Asistieron el rey, la reina y el príncipe Guillermo. Los equipos del palacio describieron el acto como un evento estacional rutinario y sin mayor trascendencia. Se esperaba que los miembros de la familia real sonrieran, estrecharan manos y mantuvieran la compostura. Pero las cámaras captaron mucho más de lo que debían. La secuencia de llegada es donde el lenguaje corporal de la realeza se comunica con mayor claridad con los espectadores. Guillermo salió primero, seguido de cerca por su padre, el rey Carlos. Camila salió del vehículo al final con una expresión notablemente tranquila y reservada. Mientras la familia real se acomodaba en el camino de grava, algo era diferente. Hoy Camilla caminaba un paso detrás de Carlos, no a su lado. Su oficina llevaba 2 años estableciendo que debía caminar junto a él. Esta nueva posición transmitía un mensaje claro e inequívoco a los observadores del palacio. Guillermo caminaba a la derecha de su padre, manteniendo la distancia con Camilla. El saludo formal duró aproximadamente 40 minutos bajo el sol. Un veterano fotógrafo de la realeza revisó numerosas imágenes aquella tarde. Observó que en más de 100 fotografías nunca aparecían juntos. En todas las imágenes donde ambos figuraban, siempre había alguien entre ellos. No se trató de una coincidencia fortuita. Hubo un momento en que Camilla y William se encontraron cara a cara. Él le tendió la mano y ella la estrechó para las cámaras. El apretón de manos duró exactamente los segundos necesarios para una ceremonia profesional. Ella sonrió, él sonrió, y las cámaras captaron el breve instante. Cada imagen mostraba a 2 personas que ejecutaban a la perfección la formalidad propia de la realeza en público. Se encontraban inmersos en un momento de intensa tensión privada sin dejar rastro. En aquel jardín nadie necesitaba saber los detalles de Windsor. La tarde de la fiesta en el jardín ya les había dejado todo claro. Las consecuencias de la carta de Diana tardarían años en resolverse. La bóveda del sótano de Althorp permanecía vacía y silenciosa una vez más. El estuche de cuero desgastado fue trasladado al archivo familiar. Se catalogó con un número de referencia conocido únicamente por los fideicomisarios. El estuche guardó en una unidad con temperatura controlada para futuros historiadores quienes eventualmente podrían leer lo que Diana había escrito en pergamino. William no había buscado esta confrontación por ambición ni venganza personal. Simplemente había hecho cumplir un límite legal que su madre había establecido cuidadosamente. Diana comprendió que esta institución no podía ignorar los límites legales. Había escrito las páginas en pergamino con absoluta claridad. Dedicó 15 años a comprender a la perfección el funcionamiento de la maquinaria palaciega.
decidió utilizar ese conocimiento una última vez para sus hijos. Lo que William obtuvo fue más difícil de cuantificar, pero increíblemente duradero. Demostró tener autoridad dentro de la familia. El equipo de su madrastra no pudo replicar ni neutralizar su posición legal. El peso moral de los deseos autenticados de una madre es un arma. Simplemente existe mientras William decida hacerla cumplir. Camilla perdió el impulso administrativo que su oficina había estado construyendo discretamente. Todos los altos cargos de la corte presenciaron la detención de esa expansión. Carlos protegió la apariencia de estabilidad a un alto costo personal. Diana, una mujer que llevaba casi 30 años muerta, lo había protegido. Confía en que su hermana mayor sabría cuándo era el momento oportuno. No habían prestado atención a su brillante planificación.